Tiene la palabra el doctor Alberto Bravo. Él es director ejecutivo presidente ejecutivo de ASINFAR. ASINFAR es la agremiación de los productores de medicamentos, tanto medicina humana como medicina animal y veterinaria, y es esta es una de las agremiaciones empresariales que con mayor seriedad ha defendido la producción nacional en todo este lapso, no solo la particularmente vinculada a ellos, sino en general todo este debate que se ha venido librando en torno al tema del libre comercio. Tiene usted la palabra, doctor Bravo. Gracias. Creo que estoy algo como el doctor Puello. Muchas gracias, senador, y muchos saludos aquí a los colegas de la mesa directiva y a todos los empresarios y amigos que están aquí presentes. Como advierte el senador, yo inicialmente era el presidente de la Junta Directiva de la asociación, quien por motivos de último momento no pudo asistir, entonces yo voy a referirme a casos muy puntuales. Y como bien lo señala, y rápidamente, pues por la dictadura del tiempo, como bien lo señala el senador, aquí mi colega y buen amigo dijo los gremios, pero yo sí, es decir, no es porque lo dije en una reunión preparatoria de esta audiencia el jueves pasado, algunos colegas y algunos de ellos muy amablemente me dijo, pero bueno, pues ustedes no sigan pensando, viviendo del pasado, de lo que se hizo y no se pudo lograr en la negociación con los Estados Unidos, que nos constituimos en una pieza y en una piedra en el zapato, pero más por obstaculizar las pretensiones conjuntas, porque ahí no hubo negociación, sino que era una sociedad espuria entre las grandes empresas multinacionales que tenían en varios sectores, no solamente en el sector de medicamentos, farmacéuticos y en el agroquímicos, sus principales objetivos y pretensiones, sino de otros sectores que se fueron apropiando y sobre los cuales los negociadores fueron pues traspasando todas las líneas rojas y de manera engañosa, especialmente Hernando José Gómez. Por eso es un excelente candidato para reemplazar a Luis Carlos Villegas, puesto que pues, habría una sucesión hereditaria y casi de sangre, porque defiende los mismos intereses. Ustedes han de saber, y yo tengo varios afiliados que están en las cámaras, especialmente en la Cámara Farmacéutica, en la Cámara de Protección de Cultivos, una o dos empresas, y en una otra cámara, la ANDI. La ANDI, que es una asociación que se tuvo que cambiar el nombre porque no representa a la industria, sino a los empresarios, dicen, pero al empresariado, el 80% de los afiliados de la ANDI son empresas extranjeras. Y esos son los intereses que van a defender en las diferentes instancias de conversaciones, sea con el Estado o en las negociaciones con los otros países. Pero rápidamente, entonces, yo sí tengo que hacer un pequeño recuento, porque a raíz de la parálisis que sufrió el país y del desprecio que en general demuestra la sociedad colombiana por algunos sectores, especialmente el agrícola, demostraron y tienen muy preocupado al gobierno por las cuentas electorales y los cálculos políticos, no por un genuino interés en prestarle un servicio al campo, en que cómo hay que salir y que los titulares de prensa así se traduzcan. En el caso de la industria farmacéutica y agroquímica, a nosotros nos negociaron antes de que empezaran los tratados de libre comercio. En el año 2001, por ejemplo, no se le otorgaba patentes, o sea, exclusividad para la producción y comercialización a los medicamentos. En el gobierno de Gaviria, Palacio Miraflores, yo estaba presente, se expidió una decisión andina donde esa norma fue eliminada. Luego, desde entonces, se pueden patentar hasta por 20 años medicamentos.
Lo mismo que agroquímicos. Empezando el gobierno Uribe, algo que no se había permitido, al mes y medio se expide un decreto que le da una protección adicional a las patentes, o sea, más monopolio. A través de el INVIMA se le pueden dar 5 años de protección a otras moléculas que son viejas en el exterior, pero que no han sido traídas a Colombia eventualmente, y se les da 5 años de protección. Dijeron que iban a ser 3 o 4. Aquí tengo el dato que me dio el INVIMA el viernes. Se han protegido 162 moléculas. De esas 162 moléculas protegidas, 19, bueno, hay como 14 protegidas con datos. Hacen parte de las 19 más recobradas que todos ustedes, nosotros, todos hemos venido pagándole a las multinacionales a través de los recobros al FOSIGA. En los últimos 5 años, el FOSIGA ha pagado por 25 productos que no tienen monopolio, de origen biológico o biotecnológico, cerca de 5 billones de pesos. Y como no hay competencia y hemos impulsado la competencia, pues ha venido una ofensiva. Ahora que estuvo Santos en la Asamblea de la ONU, la única visita del sector privado americano que le consiguió el supuesto embajador renunciado, pero que sigue oficiando, el distinguido abogado Carlos Urrutia Valenzuela, le consiguió una cita con el presidente de Pharma, que agrupa a las grandes empresas nacionales farmacéuticas. ¿Para qué? Para decirle que era absolutamente inconveniente que Colombia regule, abra la competencia en términos muy estrictos por tratarse de unos productos sensibles, pero que tenemos la capacidad tecnológica para producirlos y hasta para importarlos, pero ahí está. Mencionaban que aquí no hay un representante del gobierno, yo lo advertí, tenga la seguridad que no se va a acercar ni el portero del Ministerio de Comercio. Es una niña muy encantadora, querida, es amiga personal mía, no quiero hablar mal de ella. La viceministra de Desarrollo Industrial acaba de salir de las toldas de la ANDI. La puerta giratoria es al revés. Es decir, varios funcionarios del Ministerio de Comercio y de algunas oficinas de ese nivel son directores de las cámaras, de diferentes cámaras de la ANDI. Y en algunos casos pasan, pero a cargos más importantes, tipo ministerio, viceministerio o embajadores. Al grano, no se acaban las amenazas. Mi colega que me dijo, no vivamos del pasado, no. Nosotros no descansamos un solo segundo porque tenemos una tenaza. Y la describí porque alcancé a ver algo en televisión antes de salir de mi oficina, de la intervención del senador Robledo y de algunos de ustedes. Nos están asfixiando no solamente por el tema de propiedad industrial, sino por normas técnicas. Es decir, las empresas multinacionales durante 50, 60 y 70 años tuvieron plantas en Colombia, pero vino la apertura económica y en el curso de 5 años, de 34 plantas que había, donde se generaba empleo de alta especialización, químicos farmacéuticos, médicos, farmacólogos y todo, y empresas con 1000 y más funcionarios, muy importante el área comercial, abandonaron el país. En este momento no hay sino 2 empresas multinacionales europeas que solamente producen en el país el 1% de los productos de esas empresas que comercializan en el país. Luego vino una desbandada, cuando en el acuerdo, el Tratado de Marrakech, que es el que crea la OMC, una de las obligaciones que está en el preámbulo, es mantenerse y además hacer transferencia de tecnología. Se fueron todas y lo único que hacen es importarnos, y la transferencia de la tecnología la recibirán los estibadores de nuestros puertos o en los aeropuertos donde reciban las cajas en donde vienen todos los productos que cobran a precios exorbitantes. Al mismo tiempo,
Esta mañana hablé a las 8:30 de la mañana que me llamó la viceministra de Comercio, la estaba buscando hacía 20 días, estaba en México la semana pasada, en el cierre afinando cómo va a quedar el Tratado de Alianza Pacífico, sobre el cual al final siempre haré una advertencia de lo que puede suceder. Le dije, mire, viceministra, he tratado de esto, tenemos problemas con la INVIMA, tenemos problemas con la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos estos problemas. Sí, bueno, es que como nos la pasamos viajando, le oía algún dato a Aurelio tal vez, que ya tiene la cifra de cuánto se han gastado en viáticos, en viajes y todo, para ir a Turquía, a Corea, a todos esos acuerdos comerciales, porque esos no son tratados sino una vía, por lo general. Y ahí también tengo que hacer un comentario, me perdonarán lo de silvanado, pero para ser más breve. Ante los problemas que generó los paros y las obstrucciones en las carreteras, etcétera, el presidente salió diciendo, no más acuerdos, ya tenemos suficientes, ahora lo que nos vamos a dedicar es a ver qué pasa con la producción nacional, el desarrollo de la industria, del comercio, los problemas del campo, todas las cosas. La semana pasada estuvo todo el equipo del ministerio cerrando y afinando Alianza Pacífico. El martes pasado yo estuve en una invitación que hizo el Ministerio de Comercio donde informaron cómo empieza la segunda ronda de negociación con Japón. Es decir, todos los días me llega un correo diferente a mi oficina en donde no comprueba que no es cierto la palabra del presidente y de sus ministros de que no más tratados. Siguen negociando y regalando las posiciones nacionales en los tratados. O sea, para que ustedes estén muy claros. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros que somos ingenuos, hemos tenido una disputa tremenda con la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el operador en el tema de y es el que pues dice, el que crea los monopolios a través de las patentes. Y la Superintendencia, parodiando la frase, tal vez al presidente de mi junta no le quedó mal, pero se lo dijo cerrando las negociaciones estando presente el ministro de Comercio Botero y el negociador Hernando José Gómez, el presidente de mi junta, y no por eso yo me siento habilitado, dijo que los negociadores colombianos eran el brazo armado de las multinacionales. Yo aquí digo que la Superintendencia de Industria y Comercio y buenos sectores del Ministerio de Comercio son los brazos armados de las empresas multinacionales, farmacéuticas, agroquímicas y de otros sectores. A la espera de que cuando se le termine su pasantía en el ministerio, como ha ocurrido muchas veces, se los lleven a trabajar y a ganar en dólares y en euros. Ese es buena parte y la finalidad de muchos funcionarios, pero especialmente de la superintendencia. El superintendente Robledo, yo lo tengo recusado y lo tengo denunciado ante el Procurador General de la Nación, lo mismo que el delegado para la propiedad industrial, porque ellos en su vida profesional, corta por cierto, los he tenido como contrincantes en los estrados judiciales defendiendo a las multinacionales. ¿Ustedes creen que ellos han declarado algún conflicto de interés en los temas que día a día tienen que tratar? No, los expresan a través de sus decisiones diarias, de sus directivas. Y terminando, porque tendría tantas cosas que decirles, yo sí quiero alertar, y sobre eso tuve la oportunidad muy recientemente de hablar con el senador Robledo, y he hablado con varios sectores de Alianza Pacífico. Alianza Pacífico, los sectores que nos hemos expresado y la orden en los periódicos es, y en los medios, lo que se oponga a eso, acállenlos, o muy poquito, o se van retirando. La SAC, como es costumbre, me da pena, y yo aprecio mucho a Rafael Mejía y todas las cosas, de pronto sale como una tromba a decir, y una llamada del Luis Carlos Villegas o una llamada del presidente, y hasta ahí le llegó el enfado. Entonces, los agricultores han denunciado, la sociedad de agricultores y los otros gremios agrícolas, los graves riesgos que hay para la agricultura, especialmente con México,
cuando en Alianza Pacífico es el primer paso para llegar a lo que se llama el TPP, el Trans-Pacific Partnership, donde ahí sí, perdóneme, y no quiero pues aquí venir superlativamente a decir enunciados no comprobados. Hay un estudio que una ONG muy seria, como lo sabe el senador Robledo y otros, hecho por Misión Salud y Pharma y la Red LAC de todas las ONGs latinoamericanas, hacen, yo se lo haré llegar y lo dejaré aquí, las advertencias de lo que le significaría para la salud colombiana, para el sistema de salud, la adherencia, porque ya nosotros no tendríamos que hacer sino una adhesión el año entrante a ese sistema, a ese tratado, donde pues lo que se negoció con Estados Unidos y lo que nos ha venido metiendo la superintendencia de manera ilegal es pues es algo pues realmente banal. Termino diciendo lo siguiente: la industria farmacéutica como la de agroquímicos son sectores estratégicos en muchos países, empezando por los desarrollados, empezando por los Estados Unidos, por Alemania, por todos los europeos, por Japón. Impulsan y apoyan su industria porque de ahí depende la autonomía para el manejo de políticas públicas en salud, de políticas públicas en el tema de los insumos agrícolas. Aquí somos más bien enemigos de ellos. Yo le voy a dejar a la mesa un estudio que hizo Fedesarrollo, porque es otra de las cosas. Ay, pero ustedes no demuestran lo que son ni nada. Entonces nosotros hicimos primero que todo, tenemos una publicación que no traje, pero aquí 19 productos biológicos hechos por Fedesarrollo, que le costó al bolsillo de los colombianos, le costó y le sigue costando, porque los recobros han bajado un poco, más de 5 billones de pesos. Muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Bravo, vocero de ASINFAR en este evento.